Han pasado muchas cosas en las últimas horas. Estamos con David Miazo, que es economista jefe de la Fundación FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Y hay algunas cosas que estoy seguro que a muchos productores y a mucha gente del sector productivo en general les va a interesar escuchar. ¿Qué primeras conclusiones tenés sobre esta medida que se anuncia? Todavía no hay letra chica ni nada por el estilo, pero ¿qué primer impacto te viene a la mente sobre estos dólar soja o dólar soja 3 o dólar unificado para el campo, como vaya a resultar? Bien, bueno, en general hemos sido bastante críticos del dólar soja, si bien obviamente para el productor que tiene soja estoqueada es una muy buena oportunidad para vender y recibir más pesos, claramente es una buena oportunidad, pero hemos sido bastante críticos por varios factores. Si querés empezamos por el propio sector, cosas que se han hablado ya mucho, rompe el mercado de soja, porque Ujú. concentran oferta en un corto periodo de tiempo y ya después de dos ediciones se está esperando la tercera, entonces nadie vende esperando a una nueva edición, entonces rompe el normal fluir del mercado de soja, mete mucho ruido en el mercado de alquileres, en general los alquileres están expresados en quintales de soja, más allá de si en el año produzca soja, maíz pisingallo o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces mete ruido en el mercado de soja, de alquileres, y le incrementa los costos, por lo menos durante esos 30 días que dura, a los consumos de soja, que por otro lado no ven incrementarse sus ingresos porque las exportaciones después de pollo, de lácteos o de carne no, siguen con el dólar oficial, ¿no? Entonces le aumenta los costos. Le aumenta los costos durante los 30 días que ha durado hasta ahora la medida y después porque se genera un bache de oferta en los meses subsiguientes porque se adelantó toda la venta que se pensaba vender en los próximos 60, 90 días, ¿no? Entonces, con esos impactos para el sector. Y si querés, después paso a algunos impactos macro, no sé, no me quiero extender en la respuesta. Tal cual, tal cual. Y en el impacto económico, digamos, ¿puede cambiar un poco la situación de la Argentina o la sensación que hay dentro de todos los que estamos en el sector productivo, miramos algunas variables de la economía, es que constantemente estamos viendo de qué manera encontramos algo para pasar los próximos X días, como que son medidas de parche constante? Exactamente, bueno, vos lo dijiste bien, ¿eh? Es simplemente un parche. A ver, hay una realidad que es muy clara, que estamos en medio de una crisis de reservas internacionales del Banco Central. El Banco Central en estos 3 meses, después del Soja 2, perdió 3.000 millones de dólares, tiene un stock de reservas netas de 1.500 millones de dólares, que ¿cuántos son 1.500 millones de dólares? Una semana de importaciones, como para dimensionarlo, ¿no? Entonces, claramente estamos en una crisis de reserva con encima un año por delante donde sabemos que van a faltar cerca de 20.000 millones de dólares por exportación. Entonces, ahí hay una clara necesidad del gobierno de tratar de juntar dólares de algún lado. Pero bueno, después este parche que se busca, que es el dólar soja, el problema es que es muy inconsistente desde la macroeconomía. No es que a uno le guste o no le guste, ya hablamos de las cuestiones del sector, pero después si pasamos a la economía, no es que a uno le guste o no le guste. Es inconsistente en qué sentido. Te voy a poner números de ejemplo simplemente para ejemplificar y simplificar la charla. Poner que el dólar soja 3 salga con 300 pesos. Un dólar soja de 300 pesos. Versus un dólar oficial de 200 pesos. Por cada dólar que entre en el programa, el Banco Central va a estar pagándole al exportador 300 pesos. Y después a eso se da vuelta y se lo vende al importador, porque no es que esas reservas le quedan de por vida. Lo hemos visto con los 2 dólares de soja anteriores. Duraron 30, 45, 60 días y se acabaron. Entonces, se da vuelta y se lo vende al importador. Lo que compró 300 lo vende a 200, perdiendo 100 pesos por cada dólar que ingresó en el sistema, entre 100.000 y 300.000 millones de pesos, que son básicamente emisión, porque el Banco Central cuando pierde básicamente está imprimiendo. Es básicamente emisión monetaria que si querés termina echándole leña al fuego, es como que querer tratar de apagar el incendio echándole leña al fuego, porque básicamente retroalimenta el problema original que era el exceso de pesos en la economía, ¿no? Entonces, desde ese punto macroeconómico es inconsistente. De hecho, en general, los desdoblamientos cambiarios que se han intentado en alguna vez en la historia en Argentina y en la región hacen a la inversa.
el dólar importación es más caro que el dólar exportación, no al revés. Eh, a ver, esto nos permitiría llegar hasta dónde, digamos. O sea, porque 3.000 millones, si me decís que 1.500 millones son una semana de importaciones, si entran 3.000 millones de dólares, ganamos 15 días. Sí, si querés 15 días de pagos de importaciones. Ahora ya en mayo arranca la cosecha, que por más pequeña que sea por efecto de la sequía, algún nivel de exportaciones va a haber. Por lo tanto, yo creo que básicamente se salva el hueco eventualmente de abril, simplemente. O sea, se salva un hueco de abril, esos 30 días. Después mayo, junio, julio habrá algún nivel de ventas y vamos a tener de nuevo un problema en agosto, septiembre, Claro. donde además se suma el timing de las elecciones, porque ¿qué va a estar viendo el productor que pueda esperar a vender soja? Que o vende en septiembre al tipo de cambio oficial que haya, o espera diciembre que algún tipo de unificación cambiaria pueda haber y puede llegar a recibir el doble de pesos, ¿no? Entonces, ahí va a haber una cuestión de timing a partir de agosto-septiembre, con esa expectativa de una posible unificación cambiaria que termine generando también un retraso en el ritmo de comercialización. David, tengo tres preguntas últimas. La primera es que la industria está necesitando materia prima de una manera imperiosa. Y ahí hay otra cuestión que es que, bueno, va a necesitar dólares para una importación temporaria que algunos hablan dentro del sector aceitero de entre 8.000, 10.000 millones de dólares, perdón, millones de toneladas que se pueden importar, con lo cual necesitas un buen volumen de dinero. Obvio que eso no va todo de una sola vez, pero hay de alguna manera que empezar a hacer una cierta bicicleta. ¿El gobierno tiene la plata para hacer eso? Porque también hay que ver cuándo entran esos dólares, cuándo vuelven, justamente por lo que acabas de mencionar vos, que es el timing eleccionario. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí hay alguna cuestión que seguramente terminará negociando de alguna manera el gobierno con los exportadores, las aceiteras, de cómo hacer para que básicamente el Banco Central no tenga que poner ahí al medio, ¿no? Yo creo que algún tipo de negociación de ese tipo va a haber porque las aceiteras necesitan importar esa soja de Paraguay. Eh, y además, si vos mirás el neto después de un par de semanas, no tiene ningún impacto negativo, de hecho debería tener impacto positivo porque su producto se exporta más caro que el grano, ¿no? Entonces, hasta debería tener un impacto positivo, es decir, que deberían poderse encontrar los mecanismos porque no es algo malo importar soja, de hecho es algo totalmente positivo importar una materia prima, si querés, y exportarla como un bien con algo de valor agregado, es algo totalmente positivo, así que ahí debería encontrarse el mecanismo porque no debería ser un problema. La segunda, muchos hablan de la piña en la economía. Muchos en el sector dicen, el gobierno no tiene dimensión de la piña. ¿Qué es la piña para los que no lo tienen tan en claro? Bueno, la piña son un sector que te genera 7 de cada 10 dólares de exportación en el país, que este año va a exportar 20.000 millones de dólares, menos partiendo de reservas internacionales netas prácticamente inexistentes, ¿no? Ese va a ser el impacto cambiario, el impacto en las reservas, lo más significativo de este año, donde el gobierno está tratando, por todos los medios y por todos los parches, de postergar una devaluación hasta el cambio de gobierno, que cada vez está un poco más en dudas si va a poder llegar, y la única forma eventualmente de llegar, además de recurrir a algo de financiamiento, el swap chino, etcétera, la única forma de llegar eventualmente es ajustando aún más el cepo cambiario y el cepo importador. Por eso también había algunos rumores de estos otros dólares que nos encanta inventar, Coldplay, Qatar, etcétera. Bueno, cada vez más, te decía, cepo importador, ¿no? Entonces, si ya teníamos problemas con las importaciones en un 2022 que Argentina tuvo exportaciones récord, imaginemos, ¿no?, lo que puede ser un 2023, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, la actividad económica, que eso se va viendo con mayor rezago, pero la sequía le va a quitar de manera directa 3 puntos del PBI, más los impactos indirectos puede llegar hasta 5 puntos del PBI en el promedio nacional. Pero si vamos a Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, el impacto va a ser significativamente mayor porque la participación del agro o de la agricultura en los PBI provinciales o en los PBG provinciales son bastante más significativos.
Va a ser una piña, es verdad. La última, pensando en que en diciembre asume un gobierno, no importa cuál, eh, muchos siempre hablan de esos primeros días. Y a veces, quizá tomar medidas fuertes en esos primeros días puede llegar a hacer hasta una decisión que les marque el futuro a ese nuevo gobierno. ¿Se podría llegar, por ejemplo, en la Argentina a unificar el tipo de cambio, o digamos, a sincerar la brecha, que no exista más esa brecha, que se sincere un tipo de cambio real para el dólar eh, y que eso, bueno, sea algo socialmente viable? Porque está claro que retenciones y otras cuestiones va a ser muy difícil que se quiten, asuma quien asuma, pero muchos hablan de la necesidad de terminar con esa brecha que a veces es hasta más nociva que las retenciones. Sí, a ver, la necesidad de unificar existe, porque la economía no puede funcionar sin la unificación, porque te genera, o sea, por ejemplo, la única forma de mantener un tipo de cambio oficial por debajo del tipo de cambio de equilibrio es un banco central perdiendo reservas, y llega un momento que no las tiene más, por poner solamente un ejemplo, pero después hay muchísimas cosas, el contrabando, todos los kioscos se empiezan a generar en aduanas cuando se generan estas cosas, la subfacturación, la sobrefacturación en importaciones, en exportaciones, se empieza a generar una cuestión, una cantidad de cosas, empresas que no pueden trabajar porque les faltan insumos, que son muy dañinas y que empiezan poco a poco a trabar la economía y a generar muchísimos incentivos malos para la dinámica económica. Así que unificar tarde o temprano, si alguien quiere tratar de normalizar la economía, lo va a tener que hacer. Hay que ver si podrás, cuál será el plan de quien llegue, si lo podrán hacer en una etapa, si lo querrán hacer en dos etapas, porque lo cierto es que hay una gran cantidad de pesos contenidos dentro de la economía. Por ejemplo, empresas que hace ya 4 años que no pueden girar utilidades y tienen muchísimos pesos en sus cajas. Las LELIQs, que son 12 billones de pesos que hoy están contenidos ahí. Entonces, ahí hay que ver si de acuerdo al plan de qué hacer con el balance del Banco Central y las LELIQs, qué hacer con los dividendos, etcétera, tenga que llegue, y de acuerdo a eso será en una o dos etapas. Pero si no hacen eso, aprovechando la primera parte del gobierno, cuando todavía tienen algo de apoyo político, difícilmente podemos pensar que en algún momento del próximo mandato haya algún tipo de normalización de la economía. Pero eso sería fundamental para empezar a normalizar la vida económica, digamos. Sí, porque, a ver, una de las cuestiones es sincerar en realidad. Claro. Hoy no es una decisión de si me gusta o no me gusta de evaluar, si quiero o no quiero, si me parece que es algo bueno o malo de evaluar. Es simplemente sincerar cuál es el valor del peso. El peso ya perdió su valor y eso se refleja, entre otras cosas, en el tipo de cambio, en los tipos de cambio libres. Probablemente una unificación te deja un paso más abajo de un tipo de cambio los tipos de cambio que estamos viendo, pero eh, el peso ya perdió su valor. Entonces eso es sincerarlo en el tipo de cambio oficial. Porque la única manera de sostener la mentira, que es hoy un tipo de cambio oficial atrasado, son dos: con cepos, que tienen que ser cada vez más fuertes porque se te empiezan a escapar por todos lados, y con pérdida de reservas, que cada vez tenés menos. Entonces, es la única forma de sostener la mentira que significa un tipo de cambio oficial que no sea el de mercado. Entonces, eso lo podés sostener durante un tiempo hasta que no funciona más, hasta que los cepos o presionan tanto que destruyen la actividad económica, o se te escapan por todos lados, o que no tenés más reservas. Son las únicas dos maneras de sostenerlo. Por eso, en algún momento, una unificación cambiaria tiene que haber, porque no hay otra forma de sostenerlo simplemente, no porque alguien quiera, no quiera, crea que es bueno o no bueno para la economía. Tal cual, tal cual. David, gracias por la claridad de tus conceptos como siempre. Daniel, un gusto conversar contigo como siempre también. Gracias, muchas gracias.